¡Holi! Yo soy Nayara, pero podéis llamarme Nay. Bueno, este vídeo es un poco principalmente para las personas extranjeras que vayáis a venir a Bolivia. Un poco por si queréis preparar vuestro viaje o para que sepáis que esto es muy probable que os ocurra. A mí me ha ocurrido. Pero también es para informar porque, bueno, en el vídeo de las 15 curiosidades que hice sobre el país, dije que el agua no era potable y se llenó de comentarios de pero es que sí que es potable, pero es que no sé qué se puede beber del grifo. Bueno, yo os voy a contar mi experiencia. Es verdad que Cochabamba en concreto tiene un problema de agua, llueve muy poco y el agua no es que sea la mejor. El tema del agua en sí daría para otro vídeo, si queréis que lo haga dejadmelo en los comentarios. La información que he encontrado es un poco contradictoria. Hay algunos artículos que dicen que el agua de Bolivia es bastante buena y otros artículos que dicen que es bastante mala. Yo en la cajita de información os voy a dejar un estudio bastante exhaustivo de 94 páginas que he encontrado sobre cómo medir la calidad del agua, cuál es la normativa boliviana, cuáles son las agencias y empresas estatales o privadas que se han encargado un poco de monitorear todo esto. Pero bueno, si no os lo queréis leer y si queréis que hable del tema en concreto en otro vídeo, porque ya os digo que da para mucho, tanto a nivel un poco más específico como a nivel cultural, como es todo lo del agua en Latinoamérica y más concretamente en el país, pues me lo dejáis en los comentarios. Y como habréis podido leer en el título, os voy a hablar de mi experiencia con las amebas que he tenido en 2 ocasiones. Antes de nada, para poneros en contexto, os estáis preguntando ¿qué es eso de las amebas? Yo esa palabra apenas la había escuchado hasta venir aquí, de hecho, bueno, hasta que lo tuve. Sí que es verdad que se sabe pues que el agua en según qué países no es la mejor, pues que en Europa hay un agua que es bastante buena, principalmente en España, principalmente en Burgos, mi ciudad, que tiene el mejor agua de España, es así. Y bueno, pero no se sabe muy bien la gravedad, ¿no? Entonces yo os voy a hablar de mi experiencia con los parásitos intestinales y con las amebas, así que empezamos. En primer lugar, os estaréis preguntando qué es una ameba. En mi caso, la ameba que yo he tenido y que es la más común se llama Entamoeba histolítica. Y básicamente es una ameba, un parásito que se deposita en el 10% de la población mundial y en todas las zonas del mundo. O sea, esta ameba está presente en todas las zonas, incluso en zonas polares, pero obviamente tiene mayor magnitud en algunos países. Por aquí os voy a dejar el mapa de los principales países. ¿Qué es lo que ocurre? Proviene principalmente del agua y de alimentos que estén contaminados, porque claro, cuando hablamos de agua no solamente es que tú cojas, abras el grifo y bebas de ahí, obviamente tú sabes que eso no lo tienes que hacer, pero hay ciertas cosas que a lo mejor no tenemos muy en cuenta, como el agua con el que lavamos las hortalizas, que yo desde hace un tiempo utilizo un desinfectante, le echo unas gotitas a 1 litro de agua y ahí es donde lavo las hortalizas que como. Como el agua que tomamos cuando nos pedimos un jugo en algún bar o en algún lugar o principalmente en la calle, o como el agua de los hielos que nos pueden dar cuando nos sirven algunas bebidas, por poneros unos ejemplos y los más comunes. Entonces no es que sea solamente ay pero qué tonto eres que has bebido agua del grifo, no, es que el agua está presente en muchas otras más cosas. Entonces esta ameba y esta infección proviene de estos lugares principalmente. Lo que os digo es que tiene una importancia bastante extrema, es decir, según he buscado, es la primera causa de muerte infantil en Latinoamérica y en algunos países de Asia y África, y es la tercera causa de muerte mundial por detrás de la malaria y de la esquistosomiasis, o sea que para que veáis que es algo grave, no es algo que se debe tomar a la ligera. Y bueno, obviamente los niños que tienen menos desarrollado el sistema, todo eso, son el grupo más vulnerable o personas pues que a lo mejor no tengan acceso a una sanidad, todo eso. Y si se trata no va a ir a más, pero si no se trata incluso puede ser bastante peligroso. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, os lo voy a explicar un poco así fácil porque yo no soy médico, no lo sé concretamente, pero sí que es verdad que a raíz de esto pues me he ido informando bastante. Y es que básicamente al llegar al estómago como que empiezan a poner quistes, esos quistes llegan al intestino grueso. Cuando se abre la pared básicamente liberan los ofoitos, que son los que generan pues todo este daño. Y diréis, y bueno, ¿qué fue lo que te pasó? Pues yo, como os digo, he tenido en 2 ocasiones. La primera fue en el 2018, la primera vez que yo vine aquí.
Yo vine aquí a realizar mis prácticas universitarias, que ya os comentaré en un vídeo un poco cómo fue mi experiencia y por si alguna persona pueda estar interesada. Entonces a nosotros nos habían advertido que todavía no comiéramos en la calle, que no tomáramos cosas por ahí, porque podía ser un poco peligroso y al final el organismo de una persona extranjera no está preparado para según qué microorganismos, pero como te puede pasar si una persona de aquí va a otro, es que al final pues hay contrastes entre lugares, el cuerpo humano está acostumbrado a ciertas cosas y a otras no. Pero nosotras, pues bueno, no hicimos mucho caso. También es complicado porque en Bolivia, bueno, si no habéis estado nunca, es muy común la comida callejera. También haré un vídeo aparte de esto. Ya es algo como cultural y hay muchos puestos y claro, tú vas pasando, se te antoja o ya sean zumos, lo que sea. Entonces, bueno, es un poquito complicado. Pero yo supongo, no lo sé al 100%, pero probablemente fuera de algún jugo que tomé en la calle o de algún alimento que comí. Entonces yo me empecé a encontrar súper mal, como os podréis imaginar, al ser intestinal, pues te da una diarrea increíble, brutal. En mi caso fue acompañado de vómitos y mucho dolor abdominal, o sea, muchísimo, yo no podía ni caminar. Nosotros vivíamos al lado de la clínica, bueno, a unos 10 minutos, que no es nada, y ni siquiera pude ir caminando, tuve que tomar un taxi para que os hagáis una idea de la magnitud del dolor. Yo nunca había tenido un dolor así, y cuando llegué a la clínica, básicamente lo que te hacen es hacerte un análisis de heces, el típico botecito, y bueno, ellos más o menos lo saben porque, como digo, esto es muy común, pasa a muchas personas extranjeras. Entonces, por los síntomas y tal, pues saben más o menos lo que vas a tener, pero obviamente por rigurosidad pues tienen que hacerte la prueba. Y me hicieron el análisis de heces. Mientras tanto fui de urgencias, yo estaba echada en la camilla, me pusieron suero porque de tanto vomitar y de tanto cagar me había deshidratado, y me pusieron la medicación por vena porque yo vomitaba todo, o sea, no me podían dar ninguna pastilla de forma oral porque yo lo vomitaba, básicamente. Entonces las medicaciones pues me las decidieron poner por vena. Estuve unas cuantas horas, toda la tarde, y al final pues ya me mandaron a casa y continué con el tratamiento una semana, que es bastante. La medicación que me dieron básicamente fueron un antiparasitario, un antiespasmódico para los dolores, porque son contracciones y dolores musculares bastante fuertes, y un antiemático para frenar los vómitos. El antiespasmódico y solamente tenía que tomarlo en caso de que tuviera dolor, por suerte ya no volví a tener dolor, y el otro tratamiento pues sí que tuve que seguir tomándolo. También me dieron como una especie de líquido para tomar, que era básicamente para regenerar la flora intestinal. Pero bueno, el tema de regenerar la flora, esto era como más directo, pero esto se puede hacer comiendo según qué alimentos probióticos, como por ejemplo el yogur. Así que en ese sentido es bueno, siempre es bueno que vayáis comiendo probióticos para todo el tema de la flora. Yo seguí con el tratamiento una semana. Durante esa semana obviamente tienes que hacer dieta blanda, pues comer poca cantidad y comer arroz y todos esos alimentos. Ya sabemos, obviamente perdí bastante peso porque es que fue muy fuerte lo que me dio. Y aunque a los 2 o 3 días ya te empiezas a encontrar bien, tienes que continuar con el tratamiento, no lo puedes frenar. Esa fue mi primera experiencia. La segunda experiencia que yo tuve fue aproximadamente en diciembre del año pasado, más o menos, y fue lo mismo, pero esta vez yo al principio, en vez de ir directamente a urgencias, porque claro, la primera vez fui directa porque yo no sabía qué era lo que me pasaba, fue como muy fuerte. Esta vez empecé con la diarrea y empecé con los vómitos y tal, y fui a hacerme un análisis de heces a un laboratorio por mi cuenta. Entonces tú vas, pagas, te dan los resultados y después puedes comprar tus medicamentos en la farmacia. No es necesario que te atienda un médico como tal, obviamente sería lo ideal. ¿Cuál fue mi error en esta ocasión? Yo tenía los mismos síntomas, ya os digo, como vi en los análisis que tenía las amebas como la vez anterior, pues me compré el antiparasitario. Y lo que pasa es que en esta ocasión también tenía una infección bacteriana. Para que os hagáis una idea, las infecciones pueden ser de 3 tipos: vírica, bacteriana, parasitaria. Entonces yo esta vez no es que solo tuviera los parásitos, es que también tenía una infección bacteriana, y eso es en lo que no fui consciente. Por aquí os voy a dejar la foto de los análisis que a mí me hicieron. En el examen parasitario da lo que os digo, esta ameba, pero otra cosa de la que no había sido consciente es que yo tenía leucocitos en las heces, es decir, sangre en las heces, y moco fecal. O sea, de normal no deberíamos tener moco fecal, entonces yo no me había dado cuenta de eso, y ese era el problema, que yo me tomé el antiparasitario, probablemente mis parásitos murieran,
pero yo seguía con esa infección bacteriana. Y bueno, básicamente pues como me continuó más tiempo, se comenzó a agravar un poco la cosa y al final tuve que ir otra vez a urgencias. Nuevamente me pusieron la medicación y me pusieron suero. Después me mandaron a casa y ya continué con el tratamiento, que fue el mismo que la otra vez, solo que esta vez le añadieron antibióticos. O sea, para que os hagáis una idea, la cantidad de medicamentos que tuve que tomar, y el tratamiento fue bastante exhaustivo porque es que es algo que no es cachondeo, o sea, que es muy grave. Bueno, también quiero comentaros un poco el tema de cómo es la sanidad aquí. También haré un vídeo específico de esto, hablando un poco más del tema. Pero bueno, yo en la primera ocasión, como vine a realizar mis prácticas universitarias, contraté un seguro médico. El seguro médico es On Campus, que me gustaría recomendároslo si viajáis a algún país amparados por una universidad, ya sea a modo de Erasmus o a modo de prácticas universitarias, de cooperación al desarrollo, un poco así, porque fue muy barato realmente. Creo que me costó, bueno, el precio te lo calcula en función del país de origen, el país de destino y del tiempo que va a durar tu estadía, pero yo mirando comparadores de seguros médicos, para mí fue el más barato, así que bueno, yo os lo recomendaría. Aunque tú lo hayas pagado previamente antes de viajar a ese país, tú tienes que pagar ese dinero, esa cantidad en el propio país y después presentando las facturas tanto de medicamentos como del propio hospital te lo van a reembolsar. Entonces también eso es importante porque no es que no te vayan a cobrar nada, es que tienes que tener ese dinero preparado por si acaso no tenéis algún fondo económico, para que lo sepáis. Y la segunda vez, bueno, yo ahora mismo no tengo seguro médico aquí por una sencilla razón, y esto es muy personal, no es para recomendación o no, pero simplemente es para que lo tengáis en cuenta. Aquí los seguros médicos básicamente rondan unos 50 euros mensuales, no suele bajar de ese precio, algunos sí que son más caros, pero bueno, 50 euros mensuales está bastante bien y te suele cubrir bastante. Pero yo haciendo cálculos me he dado cuenta de que me salía más barato si yo me pagaba la clínica en caso de que me ocurriera algo, a tener que pagarme 50 euros mensuales sin saber, obviamente, si me va a ocurrir algo o no. Esto, como digo, es muy personal, depende de si tenéis alguna enfermedad mayor, depende si sois muy pupas, si os soléis poner enfermos siempre. Yo solamente he tenido esto en casi un año que llevo viviendo aquí, entonces, bueno, para que veáis un poco, ¿no? Y el precio, os voy a decir el precio que a mí me costó esto. Yo fui al hospital belga y el precio fueron de 200 bolivianos la consulta de urgencias, porque obviamente si vas de urgencias es mucho más caro, lo ideal sería pedir cita con el médico normal, y luego todo lo que me pusieron fue el precio de 109 bolivianos. O sea, para que os hagáis una idea, no llegó ni a 40 euros y fue algo bastante importante. Claro, si tú lo cambias euro boliviano te sale a cuenta, ¿no? Más barato. Pero bueno, entiendo que para otras personas pues no sea tan accesible, y bueno, lo ideal, pues yo siempre abogo por la sanidad pública, pero bueno, no en todos los países tenemos el lujo de la sanidad que tenemos en España, que es una de las mejores a nivel mundial, tanto económica como la calidad es bastante buena. Pero bueno, para que os hagáis una idea, ese es el precio que se puede pagar. Hay clínicas que son más baratas, es cierto, y hay clínicas que son más caras. Esta pues más o menos tiene un precio medio, a veces según para lo que quieras, tirando un poquito a cara, pero a mí en las dos ocasiones que he ido me han atendido bien, y la verdad que en la salud, pues si te lo puedes permitir, no hay que escatimar. Yo desde entonces me cuido mucho más, intento no comer en la calle, intento no tomar nada que contenga agua, siempre agua de garrafón o agua hervida para matar los microorganismos. Y como os digo, pues me cuido mucho más, para que veáis la importancia que tiene esto, porque todo el mundo, ya os digo, que me estaba diciendo no, pero puedes beber agua del grifo. No, no todo el mundo podemos beber agua del grifo, y de hecho hay muchos bolivianos que ya tienen anticuerpos y que ya están acostumbrados a todo esto, pero hay muchos que no, y que también les da todo este tipo de enfermedades. Yo, ante la duda, y aunque haya ciudades donde el agua sea mejor o peor, como en Santa Cruz, yo no bebería nunca del grifo en ningún país de Latinoamérica, ni en ningún país de África, ni en ningún país de Asia, básicamente. O sea, realmente Europa es como la excepción, es un privilegio completamente el agua que hay en Europa, en la gran parte de países, algunos no, pero para que os hagáis una idea de cómo es la situación y de cuál ha sido mi experiencia. Así que bueno, cualquier duda, o si os ha pasado a vosotros también,
Ponedlo en los comentarios. Yo este vídeo lo hago principalmente porque la verdad es que yo no tenía ni idea antes de que me pasara esto y casi me he sacado un máster en parasitología a raíz de esto. Me parece bien para ser un poco más conscientes de nuestra alimentación y del privilegio de tener un agua de calidad que ojalá se pudiera conseguir en todos los países. Y nada, lo de siempre, suscribíos al canal, le dais un like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!